Bueno, hola a todos. No he podido presentar adecuadamente al público, porque lo tenía silenciado, perdonad. Vamos a empezar el hackathon, vamos a comenzar con el primer equipo. Entre el jurado, pues disponemos de grandes expertos, grandes especialistas de ciberseguridad. Contamos con Juan Antonio Calles, ¿vale? Con Raúl Renales, con Pablo Sanemeterio y con Víctor Níquel. Bienvenidos a todos. Perdonad que este fallo técnico, que siempre pasa en los directos. Y nada, agradecer también a Campus Internacional de Ciberseguridad, Inteligencia más Liderazgo y Cyberhunter Academy por formar parte de este hackathon en cuanto a premios se refiere, ¿vale? Bueno, te doy paso Sarkov 2 y bueno, mucha suerte. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a ser muy breve, ¿vale? Nuestra propuesta es ambiciosa, pero muy pequeñita, ¿vale? Soy el portavoz del equipo 2 y nuestra propuesta está relacionada con el report framework que proponíais dentro de las tres propuestas que forman el hackathon. Y lo que proponemos es un pequeño desarrollo de software que permita la generación de información e indicadores a partir de herramientas de recolección de información utilizando fuentes abiertas, ¿vale? Nosotros vamos a considerar la información que obtenemos de las distintas herramientas, ¿no? que conocemos todos como datos, y vamos a intentar de alguna forma que dentro de los entornos corporativos se pueda tratar esa información para traducirla en información que se puede utilizar en inteligencia, incluso para acciones de difusión y concienciación de la compañía, ¿no? Vale, bueno, presento un poco el equipo. El equipo... El equipo está compuesto por SC Exploit 99, que reside en México y es especialista en ciberseguridad, analista de inteligencia y también tiene conocimientos en presentación y marketing. También Carlos, XB3TO, que es un técnico especialista en seguridad e inteligencia. También tiene experiencia en base de datos y clasificación y análisis de datos. Patricia, que es experta en marketing y presentación y periodista y redactora corporativa. Y Sarkos 2, que soy yo, que me dedico a la parte de desarrollo de software y gestión de proyectos de desarrollo. Entonces, en base a estos perfiles, por eso habíamos decidido realizar este proyecto, es decir, utilizando las capacidades de Patricia y de Salvador, ¿no? Que es ese Exploit 99 para la presentación y marketing de resultados, y las de Carlos para el procesamiento de datos. Desarrollar una pequeña pieza de código que, como os comentaba, cubriera la siguiente necesidad. Es decir, nosotros tenemos en el mercado un montón de herramientas para el análisis manual de vulnerabilidades. Ese análisis manual de vulnerabilidades, sobre todo en empresas poco maduras, ocupa tiempo y recursos en labores que en cierta medida se podrían automatizar, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es liberar esos recursos para enfocarlo en inspecciones más complejas, ¿no? Entonces, la detección, por ejemplo, de vectores de ataque o la interpretación técnica de los resultados que te pueden dar herramientas como Shodan, por ejemplo, o Spiderfoot, pueden generar retrasos en la capacidad de reacción o detención de amenazas cuando los recursos humanos disponibles para la elaboración de informes de inteligencia o la toma de decisiones son escasos, ¿no? ¿Cuál sería nuestra propuesta? Pues nuestra propuesta es lo siguiente, es la creación de una pequeña utilidad que lo que se va a encargar es de crear un pequeño framework que permita la integración de dichas herramientas de análisis y recopilación y la lleve mediante la caracterización de los activos de la compañía o de la organización que estemos tratando a una herramienta de generación de reporte y de cuadro de mando. ¿Y por qué? Si estas herramientas de análisis y recopilación muchas veces o en gran parte de las ocasiones ya tienen sus propios reportes, pues que sus propios reportes, lejos de la vista de un analista técnico, al final solamente son datos, ¿no? Digamos que necesitan cierta transformación para que pueda aportar información a otras escalas, ¿no? Entonces nosotros vamos a intentar realizar un pequeño prototipo
que evalúe la validez de esta hipótesis, ¿no? Y nos permita crear un producto de inteligencia intermedia y que no llegue a la elaboración de informes tan detallados como el que generan algunos organismos, pero que permita mostrar esas vulnerabilidades o ese estado de la organización en diferentes cuadros de mando que puedan tener una fácil interpretación para aquellos niveles menos técnicos o aquellos niveles menos ejecutivos que en muchos de los casos no están tan concienciados por la seguridad como podemos estar nosotros que estamos dentro del ámbito más técnico, ¿no? Digamos, este diagrama lo colocamos aquí porque es el típico diagrama que le enseñamos a nuestros superiores, ¿no? Decir, no, vamos a utilizar la herramienta Shodan y vamos a hacer una prueba de vulnerabilidad mediante la red y tal, y suena bastante técnico, ¿no? Entonces, en ese ciclo de inteligencia, en ese ciclo de análisis, que siempre se hace especial hincapié en que la información del informe debe ser concisa y dirigida, pretendemos conseguir una herramienta que dé una visión analítica continua. ¿Cómo? Pues como comentaba, es decir, desde el ámbito técnico vamos a seguir o vamos a incorporar distintas herramientas. En el prototipo que nosotros estamos trabajando, estamos utilizando Spiderfoot, que es una herramienta en Python que tiene una base de datos en H2 inicial que es bastante explotable en cuanto a las capacidades que permite de realizar información. Tiene un montón de plugins que puede conectar con un montón de servicios. Y luego tenemos otra herramienta como el Shodan que, por ejemplo, a través de su API puedes conseguir un catálogo exhaustivo de vulnerabilidades que puedas utilizar en tu herramienta, ¿no? Entonces, toda esa información, cuando quieres convertirla en una visión más ejecutiva, requiere un tratamiento manual, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Pues queremos crear, como os comentamos, una pequeña herramienta muy sencilla porque no tenemos mucho tiempo, que nos permita llevar un inventario de los activos, pero además de esos activos ponderados por peso, por importancia. Es decir, tenemos una serie de hosts, tenemos una serie de servicios, los registramos como si fuera nuestra CMDB y además le asignamos un grado de importancia a esos activos. Podemos tener un inventario de amenazas de exploit que se puede alimentar, que lo vamos a intentar alimentar de Shodan directamente. Y vamos a tener dos elementos clave, que son el inventario de plantillas de informes y el procesador de datos. ¿En qué va a consistir estos dos elementos? Pues estos dos elementos, de acuerdo a unos tipos de informes predefinidos, van a procesar los datos que se obtienen de estas dos herramientas y los van a transformar en una herramienta externa diseñada exclusivamente para elaborar cuadros de mando y vistas analíticas. Nosotros hemos seleccionado en el prototipo, en las pruebas de concepto que hemos hecho, hemos seleccionado Metabase porque es una herramienta muy fácil de poner en marcha, muy visual, que nos permite utilizar su API para crear cuadros de mando, de forma que los análisis que lancemos desde las herramientas podamos de manera automática colocarlos en los cuadros de mando. O si se está haciendo un análisis periódico, un ciclo de seguridad continuo con los activos ponderados, esta herramienta haga un pequeño procesamiento de los resultados y lo vuelque aquí, de forma que a nivel ejecutivo podamos tener, bueno, a nivel ejecutivo, a nivel más directivo, podamos tener un nivel de calificación de determinados activos. Si estos activos son más importantes, pues sigue manteniendo un nivel de riesgo bajo en cuanto se detecta algún problema que pueda subir el nivel de riesgo de manera automatizada. Y por otro lado, si se detectan vulnerabilidades, poder hacer distintas campañas de sensibilización, ¿no? O ya acudir a las vistas analíticas que tiene este tipo de herramienta que te permite de una manera más ágil que las herramientas que te puede dar Shodan o Spiderfoot ir haciendo especies de drill down, como sería en una plataforma de BI, para obtener determinados datos concretos, ¿vale? Y eso más allá de lo que es el técnico puro y duro, sino más bien de que tiene un análisis global de la seguridad. Entonces, de esta forma, mediante estos cuadros de mando, pues la empresa puede obtener, o la organización puede tener una visión general, sin necesidad de acudir a dichas herramientas, y además
pues puede dar una respuesta rápida y proporcional con capacidad de anticipación. Es decir, que si estas herramientas están continuamente monitorizando, la herramienta de Metabase te permite no solamente ver cuadros de mando, sino que además realizar pulsos, que se llaman, ¿no? Es decir, que cuando se sobrepasan determinados umbrales, tipo Sabio, otra herramienta de sistemas, ¿no? Enviar determinadas alertas o email, ¿no? Incluso esos emails pueden ser email más bien de concienciación al usuario que de alertas de sistema, ¿no? Si se detecta un puerto en un equipo, pues te lo puedes enviar un correo al usuario: oye, mira, he detectado este puerto, por favor, elimina el software que lo ha abierto, ¿no? Entonces, en resumen, lo que pretendemos conseguir con nuestra pequeña prueba de concepto es, digamos, demostrar que mediante herramientas de automatización de la información podemos mejorar la práctica de las organizaciones, que a su vez puedan generar nuevas políticas de seguridad y aparte ya de lo que es mitigar o transferir el riesgo y conocer la toma de decisiones, pues promover de manera visual y más rápida la cultura de la seguridad dentro de la organización, ¿no? Y nada, pues estamos trabajando en la integración entre ambas herramientas y esperemos llegar al sábado con alguna prueba y algún caso de uso concreto en el que estamos trabajando, para que podáis ver de manera visual un poco las ideas que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Pues si os habéis planteado que en esa fórmula los activos, más que valorarlos de 0 a 10, los valorarais en términos económicos, es decir, pues que un impacto sobre ese activo pueda suponer 100.000, 200.000, 300.000 dólares. Eso es algo que el negocio puede tener los activos. No sé si lo habéis planteado. No, que va, la verdad es que es mucho más interesante que la propuesta que habíamos evaluado nosotros, es decir, un impacto básico. Pero sí, podríamos contemplarlo, efectivamente. De hecho, podría ser podría incluso tener dos valores, es decir, a nivel ejecutivo y a nivel económico, el impacto que tendría, sí. Bueno, lo notamos. Enhorabuena por el proyecto. Muchas gracias. Hola, enhorabuena por el proyecto. Me parece muy interesante lo que habéis hecho. Entiendo que lo que hacéis es orquestación de lo que tiráis en Spiderfoot, ¿no? Con todas las APIs y todo lo que el Spiderfoot Desktop os permita sacar, ¿no? Y luego parseáis la información para enriquecerla con lo que aparezca en Sodan, o ya directamente usáis Sodan también. O sea, no sé si, por explicarme, si quitáis los resultados que pudieran estar duplicados, o si tenéis algún score para validar si algo es un falso positivo, falso negativo, o cómo validáis un poco los datos, porque también es verdad que Spiderfoot dentro es una herramienta que me gusta bastante, pero sí que suele traer bastante ruido. Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, lo que estamos haciendo son análisis muy simples, utilizando solamente servicios de escaneo básico y asignándole un peso a lo que sería la vulnerabilidad y el puerto abierto. No estamos haciendo nada más complejo. Si bien nosotros podemos conectar la herramienta Metabase directamente a la base de datos de Spiderfoot, y eso le permite al usuario tener unas vistas analíticas a la hora de interpretar los datos y crear los cuadros de mando. Simplemente estamos tirando de los 4 datos básicos: y ponderación por la vulnerabilidad, el rango de puertos que determinamos y el peso del activo, nada más. Vale. Pues un par de cosillas. La primera, casi un consejo en el tema de cómo se catalogan los activos. Pablo ha comentado el tema económico. A mí también me preocupa el tema de la importancia dentro de la organización, ¿no? No sé si podríais plantear una especie de identificación de uso, pues utilizando banners o utilizando puertos abiertos y demás. Lo digo porque algún tipo de malware ya lo tiene y estudia un poco la infraestructura de la empresa antes de lanzar su ataque, un poco para identificar ese tipo de equipos clave, ¿no? Y sería a lo mejor interesante que pudierais ponderar
pues la base de datos, el repositorio de tal, o el dónde está el directorio activo y todo este tipo de historias. Que sí que es verdad que a lo mejor por la parte de fuera no la vais a tener, pero bueno, se podría obtener información valiosa si ponderaseis equipos que tengan un valor estratégico dentro de la empresa importante, ¿vale? Eso por un lado. Y la pregunta es si habéis pensado en algún tipo de estandarización de datos, ¿no? Al final estáis trabajando con Spiderfood y Sodan, que entiendo que os traen el dato muy cribado, pero si habéis pensado un poco más en pasos hacia adelante y en poder incluir otro tipo de herramientas que tengan pues diferentes tipos de datos que tengáis que acoplar a vuestra herramienta. Si habéis planteado ya una estandarización de esos datos. El planteamiento, la estandarización la realizamos en lo que es la plantilla. Es decir, la plantilla tiene un objetivo que emite un informe muy concreto y a la hora de analizar los datos, mediante una factoría se crea esa plantilla, recibe los datos y la estandariza. Es decir, que cada plantilla recibe una serie de inputs de las herramientas. En el procesador de datos es donde se estandariza y se introduce la herramienta Metabase. Y a Metabase, ¿qué se le da? Se le da el origen de datos que tiene que consultar y además se le da, a través de su API, se crea la colección con el cuadro de mando ya para ese escaneo concreto. Muy bien, perfecto. De forma que en Metabase lo que tiene es una colección de plantillas, una colección de plantillas, y dentro de cada plantilla tiene un informe correspondiente a cada una de los lanzamientos de los escáneres que ha realizado. Ok, perfecto. Nada, animaros a que sigáis y enhorabuena por el esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿vale? Bueno, mucha suerte, me ha parecido también bastante interesante el proyecto. Bueno, vamos a cortar un momentín, ¿vale? Y volvemos ahora después con el siguiente equipo. Pues buenas tardes a todos. Gracias al equipo de Ginsec por organizar estas jornadas y tanto las conferencias como el hackathon, que me parecen súper interesantes. Bueno, por nuestra parte, yo represento al equipo 7. Lo que hemos hecho nosotros es bastante más prosaico que el proyecto anterior y consiste simplemente en un buscador de recursos OSINT. Es decir, lo que hemos hecho es coger una lista de las típicas listas de GitHub. No sé si conocéis ISONList. Si queréis, podéis verlo aquí. Este es un ejemplo de la lista. Y es un recopilatorio de enlaces tematizados de toda la información sobre OSINT que tenemos disponible, más o menos actualizada por los usuarios de GitHub. Es un repositorio, si miráis, tiene 5.000 estrellas, que no está nada mal. Entonces, bueno, pues tiene muy buenos enlaces, muy malos enlaces, enlaces rotos, enlaces que han cambiado, enlaces HTTP, enlaces HTTPS, es decir, está todo muy, muy mezclado. Nosotros lo que hemos hecho en este momento, tenemos hecho es más o menos todos pasados a una tabla en donde hemos traducido al español cada tópico, cada enlace y el nombre de la herramienta. Las listas antes estaban de moda, ahora no están muy de moda, pero sigue siendo una manera de transmitir información para la gente que está buscando herramientas o información o lo que sea. La única diferencia con otros buscadores que ya hay en español y en inglés, que hay más también, es que esto está hecho en una tecnología que no es muy conocida todavía, pero yo creo que va para arriba,
que se llama Jamstack. Jamstack son las iniciales de JavaScript, APIs y Markup. ¿Qué peculiaridades tiene esta forma de desarrollar páginas web? Pues que no dependen del servidor. Todo depende, está en la nube. Todo lo que pasa... Parece que hay algún tipo de problema porque no se está emitiendo tu pantalla. No sé, el resto de compañeros que me confirme, por favor. Dicen que se escucha pero no se ve. Espérate en Skype, a ver. No, yo no lo veo. Os veo a vosotros, pero no veo la pantalla. Yo sí que se está viendo. En Twitch. Vale, pues entonces, no sé, estaban comentando que... Nosotros lo estamos viendo bien, al menos. Vale, perfecto, bueno. ¿Se ven las pantallas que yo voy abriendo? Sí, se ve ahora mismo tu Skype, en principio, se tendrá que ver. Y si pongo esto, se ve la imagen del PowerPoint, ¿no? Vale. Sí, va con un que tiene un vale. Eso me vale. Esta es la portada del proyecto. La verdad es que no hemos avanzado en el PowerPoint porque pensábamos que era para el sábado cuando teníamos que darlo y nos hemos dedicado exclusivamente a lo que es la adquisición de los archivos, de los enlaces, que son 1000 y pico enlaces. Lo hemos hecho a mano, se podía haber hecho por técnicas de minería, pero hemos considerado que mejor haciéndolo a mano nos iba a permitir tocar los vínculos, ver qué eran, cuáles eran los fallos, qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Entonces, bueno, a cambio de no tener el PowerPoint, lo que sí que tenemos es directamente la aplicación para que cualquiera la pueda usar, aunque es un prototipo, como pone en la propia plantilla de esto. Es un prototipo, es decir, queremos mejorarlo y se puede mejorar mucho más, pero podéis acceder a través de la página Buscosint Netlify app. Cualquiera puede acceder y bueno, ahí hay algo más de información de lo que estamos haciendo y hay un enlace al principio de todo, arriba de la página o abajo, donde vas directamente al buscador. Vean, el buscador está ya funcionando, viene un pequeño resumen de lo que hace y vienen pues todos los enlaces. ¿Cuántos enlaces? Pues hay muchísimos. Hay en total 1221 enlaces de muchos tópicos muy distintos. Desde análisis de imagen, SubMin, buscador de blog, todo tipo de herramientas, todas las que venían en la option list, que es esta de aquí, que algunos la conocéis seguro. Claro, tú buscar aquí es más complicado. Puedes buscar, pero la gente al final busca también en Google. Pero esto te da una herramienta para buscar fácilmente lo que quieras. Tú puedes buscar, por ejemplo, Google y ya te sale todo lo que tiene. Es inmediato porque no hace queries a la base de datos, sino que todo funciona directamente en el navegador. Se utilizan, ya te digo, una librería fundamental que es la de las tablas, que es la Datatable, que seguro que la conocéis todos, o muchos de vosotros, que es, bueno, pues tiene muchísimas posibilidades y todas se pueden explotar. Por supuesto, esto no está terminado y queda mucho más. Por ejemplo, una de las mejoras previsibles es que no solamente sean los tópicos genéricos que son estos, sino también áreas. Por ejemplo, buscar, poner otra parte para seleccionar solamente OSINT o los tipos de búsqueda que quieras en el área que quieras. Por ejemplo, en inteligencia de redes sociales, pues si ponemos aquí solamente esto, lo reclasificamos, cuáles son min o cuáles, todos los tipologías de inteligencia de fuentes abiertas, podría ser otra columna que aparecería aquí, con lo cual puedes seleccionar rápidamente pues todos los recursos más importantes que haya.
lo bueno que tiene esto que son páginas web que funcionan muy rápido. Tienen muy buena puntuación en todas las métricas de Google, con lo cual son páginas que se posicionan muy bien y muy rápido en las búsquedas. La rapidez es fundamental, pero luego también está la seguridad. Al no tener servidores es muy difícil hackear un sitio así. Son páginas muy robustas. Ten en cuenta, tal como está la arquitectura, lo que tú tienes es un repositorio con los datos. En concreto, aquí lo que tenemos es simplemente un gist, y esta es la tabla original. Cualquier cambio que se haga en esta tabla automáticamente se refleja en la página web. Con lo cual, la idea de esto, cuando esté en abierto, ahora mismo está opaco a Google, pero cuando esté en abierto y haya muchos usuarios, pues la gente puede aportar con otros sitios o hablar de qué enlaces están rotos, qué enlaces no funcionan, y entonces actualizarla en tiempo real. Porque claro, si examinas la lista, pues rápidamente te das cuenta de que uno de los fallos que tiene es que hay muchos enlaces antiguos. Por ejemplo, Google Search con un protocolo HTTP. Esto evidentemente no funciona. Pero ¿por qué no lo vas a tener? Quiero decir, todo el mundo conoce Google. No solamente vale para buscar ficheros nuevos actualizados, sino ficheros antiguos. Por ejemplo, para ver una utilidad que ha dejado de funcionar o que la podrías buscar porque tienes el protocolo anterior y podrías buscarla en Wayback Machine o donde fuera. En resumen, que al final es una conexión de enlaces muy fáciles de buscar, muy usables para el usuario y que creo que pueden ser un buen recurso para, a lo mejor no tanto para la gente que ya está especializada, sino para la gente que está iniciándose en el mundillo y puede descubrir, vamos, yo por ejemplo haciendo esto he descubierto muchos sitios que ni conocía, porque hay muchísimos sitios y están cambiando continuamente. La idea de esto es básicamente que funcione si no abierto, semiabierto, donde mucha gente pueda utilizarlo y pueda incorporar sus enlaces. La parte novedosa quizás sea lo único, es el Jamstack, que es una tecnología de desarrollo sin servidores y todo en la nube y muy rápido y muy fácil de manejar. Las páginas web son automáticamente adaptables a cualquier equipo, al móvil o a la televisión o al portátil. En fin, es un asunto bastante prosaico, pero creo que puede ser bastante útil para la gente, sobre todo para la gente no iniciada. Vale, pues si quieres, yo creo que está bastante bien. No sé si quieres añadir algo más antes de que entre el jurado. No, simplemente repasar un poco cómo lo hemos hecho. Somos un equipo de 4 personas que no nos conocíamos, entonces, bueno, la verdad es que hemos tardado un poco en engrasar las ruedas de cómo hacer el tema y teníamos que elegir porque además ninguno somos profesionales estrictamente del sector y el perfil técnico pues solamente estaba yo, me parece, porque el resto de las personas eran más de otros perfiles. Entonces era complicado seleccionar un tema que pudiéramos todos colaborar. Creo que esta solución nos ha venido bien a los 4 y hemos aprendido los 4 bastante. Espero que os guste y que cuando estén abiertos ya. O sea, cualquiera puede utilizarlo y las mejoras que hagamos las haremos. La versión 2, que será la que presentemos el sábado, pues estará el sábado.
y luego ya pues veremos qué hacemos. Desde luego mejoras se me ocurren muchas, y a todos se nos han ocurrido muchas. Entre otras cosas, quitar enlaces muertos y bueno, hay muchísimas posibilidades de mejorar y de hacer la página más usable y más versátil. Vale, pues bueno, muchas gracias. Doy paso al jurado. No sé quién quiere preguntar. Pues imagino que todos. Si queréis, empiezo yo mismo. Bueno, lo primero, enhorabuena por el proyecto. La idea está chula. Sobre todo, la idea de usar Jamstack. No sé si habéis trabajado con ello, pero bueno, a mí siempre me encanta conocer nuevas tecnologías. Sí, bueno, si os ha permitido aprender un nuevo lenguaje, pues oye, genial también porque aporta mucho, ¿no?, a las personas. Aquí ideas, como estabas diciendo, según te estaba escuchando, se me iban ocurriendo 1000 ideas e historias, ¿no? Simplemente comentarte alguna por si alguna, pues, oye, os podría servir, ¿no? Por ejemplo, según lo estabas contando, pensaba en la mítica Google Hacking Database, ¿no? Y en poder introducir esos dorks, que ya pues muchos están buscados. Luego hay muchos repos en GitHub de gente que ha creado sus propias listas de dorks. Y bueno, quizás hacer un poco ese trabajo de investigación, de buscar dorks, unificarlos y meterlos en una plataforma así, pues estaría chulo, ¿no? Y utilizar ese buscador tan dinámico que os permite Jamstack para poner, por ejemplo, pues yo qué sé, una impresora Xerox o un cargador Wallbox y que directamente lance la query o incluso lo consulte contra un archive.org y os lo dé, ¿no?, en tiempo real. Sí, efectivamente. Yo creo que la potencialidad de este proyecto no es tanto lo que es ahora, que es un prototipo, por eso no he quitado la palabra prototipo y me da vergüenza decir que esto es una herramienta porque, bueno, es una tabla, no es más que eso, entonces tampoco hay que adornarse demasiado, ¿no? Bueno, un script de 3 líneas es una herramienta, o sea, en ese sentido vergüenza cero. Sí, una herramienta, es como ahora todos son apps, en realidad. Todos son apps y cualquier software es una app. Esto al fin y al cabo es una app. El código está hecho en R, pero porque R permite con librerías utilizar todo tipo de lenguajes, incluido JavaScript. Entonces, yo accedo a Datatable, a la librería de JavaScript, se accede vía R a través de una librería que comunica, digamos, los dos lenguajes. Entonces, en realidad os puedo enseñar el código. Es muy sencillito y bueno, creo que se ve, ¿no? Sí, lo estamos viendo. Bueno, pues para que veáis que esto tiene poca magia. Quiero decir, no es nada excesivamente complicado. Tarda un poco en reaccionar ahora. Pero bueno, en realidad utiliza el lenguaje de marcado Markdown, que también supongo que conocéis todos. Utiliza HTML cuando quieres libremente, no tiene ningún problema porque tú cargas las librerías que quieres utilizar, HTML Tool, HTML Widget. Bueno, como todo esto vais compartido en abierto, cuando demos el informe y los enlaces, cualquiera podrá utilizarlo o reutilizarlo o usarlo como quiera. El código central son estas líneas, es todo lo que hace. Quiero decir que aquí hay poca magia. Simplemente es una consulta a base de datos. Sí, lee el GIS que os he enseñado antes y según la lee, pues la pasa la configuración para que se vea en español la tabla y simplemente es la presentación de la información. Es decir, que el corazón de este trabajo no es excesivamente técnico. El corazón está en que tener una base de datos lo más rica posible y eso depende del usuario. Nuestros 8 ojos nos hemos currado la tabla que os enseñé al principio, pero con muchos ojos esta tabla se puede enriquecer muchísimo y según se vaya enriqueciendo pueden salir otras funcionalidades, claro. Estupendo. También tendríais que añadir un poco, aunque bueno, ya lo has comentado tú, un método o algo para revisar no estén caídos, ¿no? Aunque sea que todos los días haga un check o algo así, ¿no? Sí, efectivamente, eso se puede hacer automatizadamente o se puede... Yo, en principio, hemos estado discutiendo en el grupo, por ejemplo, todos los HTTP que pueden pasar a HTTPS. Eso es por defecto estaría bien. Pero luego hemos estado pensando también que, por ejemplo, si hacen los enlaces clicables,
van a ser un montón de enlaces en la misma página. Eso no suele gustar mucho a los buscadores, sobre todo si muchos de esos enlaces no son seguros. Sin embargo, yo creo que la información que te da el tener el enlace HTTP es interesante para, a lo mejor no para todo el mundo, ni siquiera para la mayoría de la gente, pero un determinado tipo de usuario que esté haciendo un tipo de búsqueda, digamos, arqueológica, de cómo era antes la web o de cómo funcionaban las herramientas antes, puede ser bueno tener esos enlaces para buscarlos en WebAppStream, por ejemplo, ¿no? Pero efectivamente la potencialidad de estar en la tabla no es un tema excesivamente técnico, vamos. Todas las mejoras de usabilidad pueden además mejorar mucho, por ejemplo, si prescindes de R y te vas directamente a Data Tables utilizándole en Bootstrap, por ejemplo, ¿no? Donde ya te quitas la parte de R. Sí, al final es que acordéis una estructura, os pongáis de acuerdo y bueno, la definéis así, ¿no? También lo que comentabas antes de hacer todos los HTTPS automáticos, corres el riesgo de que no todas las páginas lo soporten, claro, no, por protocolo, claro. y perdáis también recursos, ¿no? Claro, no. De hecho, hemos eliminado, por ejemplo, había enlaces que antiguamente iban a un dominio que era una herramienta que se puede considerar de fuentes abiertas y ahora venden lavadoras. Eso evidentemente no pinta nada ahí, esas las borramos. Y muchas que se nos hayan escapado. Por eso quiero decir que esta tabla ganará en tanto en cuanto la gente la use y detecte fallos que se vayan eliminando, se vaya depurando, se vayan enriqueciendo. Por ejemplo, había salido lo habéis compartido en el grupo, lo que era la de la Unión Europea ha sacado un informe del Toolkit para 2020 de herramientas. Muchos de los enlaces que están ahí están aquí, pero muchos no. Por ejemplo, sería bueno enriquecer la tabla con los enlaces de 2020. Hay columnas que se pueden añadir a la tabla también que podrían ser fundamentales. Vale, no, tampoco era, simplemente estaba diciendo una otra posibilidad de la que se nos había ocurrido era el añadir una columna con el PageRank de Google. Eso se puede hacer vía API, sería automático también. No sé cómo hacerlo, pero seguro que se puede hacer. Y sería también enriquecedor porque entonces verías cada enlace qué reputación tiene y si es fiable o no. Como decía antes, le hemos dejado los enlaces sin ser clicables para dar al usuario la posibilidad de buscarlos por sí mismo. Cuando tú buscas ahora, claro, a mí ahí casi me gustaría más la otra opción. El tener el enlace, lo veo más útil. Más práctico, ¿verdad? Sí. Sí, ahí lo hemos estado hablando en el grupo. Yo lo primero que pensaba era buscar la vida para es una rutina hacerlo en R. Yo creo que eso es automático, en Data Table, vamos. Pero luego pensando, no estoy muy convencido de que tantos enlaces HTTP le gusten a los robots de Google en una sola página. Ten en cuenta que si tú ves el código de la página, al no tener servidor, toda la información que se presenta está aquí. Sí. Ni más ni menos. Es decir, esto lo ven los robots. Sí, un robot que vea una página con tanto HTTP va... Pero es quizás sacrificar demasiada usabilidad en pos del posicionamiento. Sí, eso también es verdad. Y en cualquier caso los HTTP los lee también. Lo que pasa es que no sabe que son textos, porque no están enlazados. Y no nos vamos a engañar, la página no está orientada al consumo de masas, está orientada al especialista o al que está empezando, con lo cual un poco... No sé yo si tanto al especialista como al que se está iniciando o al estudiante. Es un target un poco controlado, ¿no? Es, sí, eso también es verdad. Quizá puedas balancear mejor el tema del buscado, o sea, del ranking con respecto a lo práctico que va a ser que tener el enlace. Efectivamente, lo vamos a revalorar
Porque sí, efectivamente, el que los enlaces sean clicables automáticamente es más goloso. Y quizá no tenga un precio SEO tan grande como yo sospechaba. Tenemos que pensarlo. Yo creo que técnicamente no es complicado, es automático. O debe serlo. Pero no lo he mirado porque al principio pensé que eso iba a ser la primera mejora que íbamos a implantar, pero luego me di cuenta, empecé a dudar de que fuera realmente práctico. A nivel SEO, sobre todo. Una pregunta. A la hora de buscar, ¿puedes buscar también por categorías? Que veo que lo tienes ahí filtrado. Sí, efectivamente. Tú aquí tienes categorías, pues creo que son 60 categorías o por ahí, y algunas que nos faltan. Pero estas categorías, muchas son redundantes. Por ejemplo, tienes herramientas Twitter. Herramientas Twitter tienes 82. Bueno, lo bueno es que te lo puedes ordenar o alfabéticamente, si estás buscando, lo puedes ordenar por número de enlaces. Claro, lo que más hay es herramientas Twitter, es lo que más se utiliza. O puedes buscarlo directamente. Los buscadores son a ver. Te salen todos los que empiezan por Busc, que tienen Busc, y quiero decir que tienes varias opciones de búsqueda. Y luego también el buscador directo directamente en la tabla. Y tú ya cualquier cosa que pongas, por ejemplo, SOCMint, no sé si tenemos alguno, sí, tenemos. Y te salen todos los que tenemos de análisis de redes sociales. Claro, sale Gephi, sale el primero. Nada, enhorabuena. Un pequeño, no sé si me imagino que lo habréis valorado ya, o sea que no es nada especialmente avanzado, pero igual para los HTTP es interesante ver cuando tienen un redirector 302 o 301 o un HTTPS para sustituirlos. Sí. Eso, el hacer un control de calidad de los enlaces es fundamental y no debe ser muy complicado, pero no hemos llegado ahí. Digamos que estamos en la fase 0 porque, digamos que esto nació el domingo, el lunes empezamos a trabajar un poco. Ayer fue cuando más caña le metimos al tema de archivos, mientras que yo hacía la página web y el código y demás. Y es ahora cuando estamos ya pensando en qué mejoras se pueden poner y cuáles y cómo y cómo hacerlo. La idea es que esto vaya al directorio vuestro que tenemos en GitHub y ahí pues hacer otro nuevo gist y rehacer el código para que sea ahí en abierto, la gente lo pueda utilizar, plantear mejoras, cambiar enlaces, detectar fallos, lo que es el trabajo open source, digamos. Dejarlo en abierto para que la gente colabore, ayude y lo mejore. Vale, Víctor, no sé si tienes algo que comentar. Te quería preguntar, ¿hay alguna opción? Porque sí que estamos pensando pues de que la comunidad pueda alimentar esta herramienta. O sea, no sé si habéis pensado alguna forma de introducir o de añadir datos de cierta forma controlada, o sea, de que se puedan validar. Sí, yo tengo pensado una forma, porque GitHub te da esa opción muy fácilmente en GitHub. Cuando tú tienes un repositorio, tú puedes en cualquier momento, cualquier fichero lo puedes modificar o puedes dar un error. Los errores, además, los issues, tú cuando das... Las pruebas haces... Claro, tú tienes no solamente eso, sino que puedes personalizar como los haces. Es decir, tú puedes hacer un interface aquí en español, ya que esto está hecho pensando al mercado hispano, de manera que tú expliques aquí cómo tienen que presentar la información, qué error han visto, si es un error, o si, por ejemplo, podrías poner 3 tipos de errores. Enlace roto, enlace chungo, que te manda a un sitio, digamos, peligroso, o simplemente una sugerencia de mejora. Entonces tú tendrías 3 tipos de issues que automáticamente llegan
a los colaboradores del grupo, al director del grupo o a toda la comunidad que esté trabajando sobre el proyecto. Con lo cual, este es un proyecto pensado básicamente para que la mejora no venga de 4 personas o 3 personas, sino que venga, digamos, de una comunidad más o menos activa. Sí, la verdad que encaja, vamos, en la mentalidad, los principios que tenemos al mover la comunidad, y sí que me parece, dentro de lo que decías, que es muy humilde y demás, que, o sea, lo que decía Juanan, que aunque sean 3 líneas, al final sí que es una herramienta, yo creo que sí que puede ayudar a la gente a iniciarse o a buscar o a tener las cosas documentadas y demás. Sí, o sea que está, como prototipo está muy bien, y yo creo que con un poco más de trabajo se puede sacar mucho partido para todos. O sea que mi enhorabuena también con ello. Que no... Gracias por mi parte y por parte del equipo. Vale, pues entonces muchas gracias. A mí la verdad que me ha gustado, tiene mucho futuro, sobre todo de mejoras, sobre todo para darlo a la propia comunidad. Esta última presentación terminamos el propio hackathon, ¿vale? Muchas gracias a todos por estar ahí, a los que habéis estado en el otro lado, viéndonos. Y nada, mucha suerte a los 2 primeros proyectos, que pintan muy interesante, y no solo digamos, en la actualidad, ¿vale? En el prototipo que se pueda llegar a presentar final este sábado, ¿vale? Sino lo que puede llegar a ser, ser más adelante, ¿vale? Muchas gracias al jurado, tanto a Juanan como Víctor, como Raúl, como Pablo. Muchas gracias por estar un ratín con nosotros esta tarde. Bueno, no sé si queréis comentar algo. Sí, exactamente. Coincido con Juanan. Sí, Pablo, adelante. Pues nada, exactamente lo mismo. Agradecer el esfuerzo de la gente que se ha presentado al hackathon, agradeceros a vosotros por contar con nosotros para este ratillo de por la tarde, y bueno, pues esperando a ver un poco el resultado final de todas ellas. Yo lo único, agradeceros por que contéis con nosotros como jurado, agradeceros el esfuerzo que hacéis también por organizar este hackathon y el tiempo que le dedicáis, y decirle a los 2 primeros equipos, pues bueno, ánimo, y que terminen por presentarnos esos proyectos, esos prototipos que podamos evaluar y que no cejen en ello. Igualmente, muchas gracias a todos. Recordar que tenéis el formulario para todos los miembros de la comunidad